Buenas a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo vídeo donde hoy vamos a hablar al miedo a la hernia o a que en una prueba de imagen aparezca una hernia que conlleva, cómo podemos solucionarlo, cómo el aspecto mental nos puede afectar y qué paso a paso debemos de seguir para que finalmente, a pesar de tener esa hernia, no tengas ningún tipo de dolor y pierdas tanto el miedo a la propia hernia como el miedo al movimiento. Así que sin más, vamos con el vídeo de hoy. Cuando hay un dolor lumbar, muchas veces vamos como primera opción a que nos hagan una prueba de imagen y veo que hay muchas personas que tienen miedo a que en dicha prueba de imagen aparezca una hernia, pero muchas veces es casi mejor que aparezca esa hernia a que no aparezca nada o a que aparezca otra cosa u otra patología que pueda ser peor que esa hernia, como puede ser, por ejemplo, que aparezca un cáncer o que aparezca otra patología, una fractura de una vértebra, por ejemplo. Estos aspectos van a ser bastante más graves que la propia hernia. Por lo tanto, lo primero que tienes que saber es que si en esa prueba de imagen que te vas a hacer, en esa resonancia, aparece una hernia, no debe ser un problema, sino que ya tienes cierta información de qué puede estar pasando y a partir de ahí tienes que empezar a trabajar para que, a pesar de que esa hernia esté en mayor o menor medida, sea más o menos grave, empieces a trabajar sobre ella para que no produzca ningún tipo de dolor, le des el estímulo adecuado, enseñas a tu cuerpo a trabajar adecuadamente e incluso pueda llegar a mejorar o reabsorberse. Y si no es así, que ese dolor mejore por completo. Por lo tanto, lo primero que tienes que saber es que tienes que perder el miedo a que en una prueba de imagen aparezca una hernia. ¿Por qué? Porque es casi más beneficioso que aparezca eso a que aparezca otra cosa. Una vez que tenemos una prueba de imagen y que nos ha salido una hernia más o menos grave, antes de que el profesional te empiece a prohibir ciertas cosas, ciertas actividades, ciertos movimientos que lo que van a hacer es meterte más miedo aún en el cuerpo, tenemos que informar de qué puedes hacer antes de lo que no puedes hacer, o no algo que no puedas hacer, sino a lo mejor algo que no estás preparado actualmente para hacer. Por lo tanto, lo primero que tienes que saber es qué hacer, qué sí debes hacer. Bueno, pues ¿qué sí debes hacer? Que el médico, por ejemplo, que te haya hecho la prueba de imagen, que te derive a un profesional, un fisio, un rehabilitador, un entrenador, que esté adecuado y que esté informado en el tema, en la mejora de estas hernias, para que él haga su valoración y con la información de la prueba de imagen y la información de la valoración consigas un tratamiento totalmente individualizado a lo que tú necesitas, a tu patología, a tus compensaciones, para que puedas seguir mejorando. Por lo tanto, lo primero que tienes que saber es qué puedes hacer, qué actividades sí puedes hacer, y todo esto va a ser positivo y en tu cabeza lo va a ver como positivo, porque si yo te empiezo a decir que no puedes saltar, que no puedes correr, que no puedes hacer nada, que no puedes levantar peso, al final vas a tener miedo ante cualquier actividad que vayas a hacer en tu día a día, porque levantarte de la cama ya supone un esfuerzo, porque coger las zapatillas ya te estás agachando, porque coger una caja del suelo no vas a querer cogerla por miedo a coger peso. Por lo tanto, cada vez vas a estar más limitado por ese miedo de que te han dicho de que no puedes coger peso, de que no puedes correr, de que no puedes saltar. Vas a perder el autobús y lo vas a perder porque te han dicho que no puedes correr. Son aspectos de nuestro día a día que, si lo pensamos fríamente, al final, si no cogemos peso, si no corremos, si no nos agachamos, no vamos a poder hacer el 90% de las cosas que tenemos que hacer en nuestro día a día. Por lo tanto, no es que no puedas hacerlo, sino que hay ciertas actividades que a lo mejor en el momento en el que te encuentras y con el dolor que tienes, no estás preparado para ello. Por lo tanto, lo que hay que hacer es ir progresando poco a poco para que puedas llegar a esos momentos donde, a pesar de tener tu hernia, tu patología, puedas correr, puedas coger peso, puedas agacharte, puedas hacer cualquier actividad que quieras sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de miedo, que es lo más importante. Y además, lo que hemos comentado,
que puedes mejorar, puedes conseguir esa mejora. A lo mejor en un primer momento sí que tienes que tener más claro qué aspectos son los que tienes que tener más presentes, qué aspectos son los que sí puedes hacer y hacia dónde quieres ir y qué aspectos quieres conseguir o qué actividades quieres llegar a conseguir a realizar. Por lo tanto, lo primero es qué sí puedes hacer, qué no estás preparado para hacer y qué quieres llegar a conseguir. Y crear un programa que esté totalmente adaptado a todo esto que hemos comentado. Otro aspecto fundamental y que debemos de tener en cuenta es que a mayor miedo, mayor va a ser el dolor. Al final, el dolor también es una interpretación que da nuestra cabeza de esa zona, por ejemplo, de esa zona lumbar donde pueda haber una hernia. Por lo tanto, si yo estoy pensando que eso es peligroso, que ahí tengo un daño, que ciertos movimientos pueden ser peligrosos, tu cabeza lo va a interpretar esos estímulos, esos inputs que tú le estás dando y por lo tanto va a mandar cierta información de que hay un daño, mando dolor, o mando rigidez, o mando más tensión muscular. Y esto al final va a ser una pescadilla que se muerde la cola, un círculo vicioso donde todo va a ser en negativo. Por lo tanto, debemos de ir consiguiendo educar a nuestro cuerpo y a nuestra cabeza para que no mande esas señales de alarma de dolor, de peligro, de rigidez, sino que ciertos movimientos son beneficiosos, que ese daño no supone ningún problema si trabajamos adecuadamente y quitar ese miedo al movimiento, ese miedo al dolor y ese miedo a la hernia, ya que este movimiento va a producir una mejora en el dolor y una mejora en el miedo. Al final, si tú vas viendo que con lo que estás haciendo tienes más rango de movimiento o puedes hacer más actividades, pues este movimiento va a suponer una mejora tanto a nivel físico como a nivel mental y a nivel de miedo. Por lo tanto, para perder ese miedo tienes que moverte, porque si tú únicamente te quedas sentado en el sofá, ese miedo no va a mejorar, incluso puede ir a peor. Y además debemos de saber que el objetivo tiene que ser la vuelta a la normalidad total, porque sí, se puede conseguir esa vuelta a la normalidad, esa vuelta a las actividades que tú realizabas antes de tener dolor, antes de saber que tienes o que tenías esa hernia, porque esa hernia no aparece en el día en el que te hacen la prueba de imagen. A lo mejor llevas 3 años con esa hernia, pero ha sido en este momento, en estos 3 últimos meses, donde has empezado a notar ese dolor. Por lo tanto, llevas mucho tiempo haciendo actividades sin dolor y con esa hernia. Por lo tanto, ¿por qué no vas a poder volver a realizar esas actividades? Está claro que vas a volver mucho mejor porque ya vas a saber qué tienes que hacer para que no haya ningún tipo de dolor y cómo preparar a tu cuerpo para que no haya ningún tipo de dolor. Por lo tanto, a lo mejor el diagnóstico de esta hernia te puede ayudar a volver a tu normalidad, incluso mejorar esa normalidad como la conocías. Está claro que para ello hay que dar un estímulo adecuado, hay que saber que tu cuerpo siempre va a tender a compensar y a responder a esa patología y siempre va a estar predispuesto a colocarse en unas formas u otras, por lo tanto, los ejercicios siempre tienen que estar adaptados a esas compensaciones o esas respuestas que tu cuerpo va a ir dando a lo largo del tiempo y finalmente conseguir que tu hernia sea una anécdota más y no sea una causa que te condicione tu día a día. Por lo tanto, esa vuelta a la normalidad, tanto a nivel personal, a nivel laboral, a nivel deportivo, todo lo que quieras conseguir sea una anécdota y esa hernia no te suponga ningún problema en tu día a día. Otro de los aspectos que vamos a comentar, y ya va a ser de los últimos, va a ser la operación. Como bien hemos dicho en algunos vídeos, la operación siempre tiene que ser la última opción, a no ser que, como hemos comentado, haya patologías más graves como puede ser el cáncer. Pero hablando de la hernia, la operación siempre tiene que ser la última opción. Por muy grave que sea, siempre tenemos que tener en cuenta que un tratamiento conservador puede darme los mismos beneficios o mejores que esa operación, porque además esta no nos asegura que nos vaya a quitar el dolor
O que, por ejemplo, si me producen esa fijación, que la vértebra de arriba y la de abajo, o el disco de arriba y el de debajo, se llega a herniar. Por lo tanto, la operación no te asegura que ese dolor vaya a desaparecer o que ese nervio se vaya a quitar ese pinzamiento que está teniendo o esa inflamación que está teniendo. Por lo tanto, la primera opción siempre va a ser intentar evitar esa operación. Hay en algunos casos que si se ha intentado un tratamiento y un estímulo adecuado, está claro que a lo mejor hay que llegar a esa operación, pero que no sea tu primera opción, por muy grave que sea tu hernia, porque a mayor gravedad normalmente también mayor es la probabilidad de mejora, de reabsorción, de desinflamación y por lo tanto de recuperación de tu día a día. Por lo tanto, esto es algo que hay que tener en cuenta. Está claro que muchas veces los médicos ven una hernia muy grave y dicen, esta es operable, ¿vale? Pero ¿has tenido un tratamiento conservador antes, un tratamiento preventivo antes y no ha dado efecto? Perfecto, a lo mejor sí tenemos que dar esa operación, pero si tú tenías una hernia en 2015 que era muy pequeñita y ahora tienes una hernia, esa misma hernia, que se ha hecho más grande, se ha hecho más grave, vale, aquí tienes que pensar, se ha hecho más grave porque mi cuerpo se va desgastando, se ha hecho más grave porque a lo mejor no he hecho el tratamiento más adecuado, se ha hecho más grave porque directamente no he hecho nada. Al final, hay diferentes aspectos por los que se ha podido aumentar la gravedad de esta hernia. Por lo tanto, sí, se ha hecho más grave a lo mejor porque se ha degenerado más tu cuerpo. Vale, perfecto. Pues un tratamiento conservador nos puede ayudar a mejorar esa hernia, mejorar ese dolor y evitar la operación. Y, como hemos comentado también, puede llegar a reabsorberse. Por lo tanto, estos aspectos hay que tenerlos en cuenta antes de tomar la decisión de ¿me opero o no me opero? Por lo tanto, como conclusiones, ¿qué podemos sacar? No debemos de tener miedo a que en una prueba de imagen nos salga que tenemos una hernia. Tenemos que perder el miedo a ciertos movimientos, a ciertas actividades y saber que el movimiento va a mejorar nuestro dolor y que si tenemos miedo a ese movimiento, estamos diciendo a nuestra cabeza que eso puede ser peligroso y eso nos puede provocar más dolor que si no tuviéramos este miedo, porque este tipo de dolores, el aspecto psicológico es muy importante, que podemos volver a la normalidad y que la operación tiene que ser la última opción en nuestro proceso de mejora y en la mayoría de los casos se puede llegar a evitar. Así que nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, espero de verdad que os haya gustado. Si es así, como siempre, dejad manita arriba, dejar cualquier comentario que os pueda ayudar en él. También os dejo, como siempre, por aquí mi Instagram para que le podáis echar un vistazo, veáis más contenido del que puedo subir y nada más, os espero en próximos vídeos. Un saludo.